Hola a todos, soy yo editando un nuevo video para ustedes. Disfruten mirándolo y espero que aprendan una lección importante de esta historia. ¿Qué tal si te digo que uno de los reyes más poderosos del mundo antiguo, Jerjes, el mismo que intentó conquistar Grecia y quemó Atenas, destruyó a su propia familia por una pasión prohibida? Detrás de la fachada del gran imperio persa se escondía una historia de encuentros secretos, cartas interceptadas y traiciones. Una historia tan oscura que incluso Heródoto la contaba con cautela. Y terminó en torturas, rebelión y la muerte de su propio hermano. Todo comenzó después del desastre en Grecia. En el año 480 antes de nuestra era, la flota de Jerjes fue destruida en Salamina. Su ejército se retiró y la fama del rey invencible se derrumbó. Al volver a la capital, Susa, Jerjes estaba lleno de rabia y humillación. Y fue precisamente entonces cuando vio a la mujer que desencadenó la cadena de eventos que destruyó a su propia familia. Era la esposa de su hermano de sangre. El hermano se llamaba Macistes. Era un experimentado general y uno de los pocos hombres en los que el rey confiaba. Pero su esposa, una mujer cuyo nombre Heródoto ni siquiera menciona directamente, se convirtió inesperadamente en el centro de una historia peligrosa. Al principio solo eran rumores. Los espías de la corte empezaron a informar cosas extrañas. Jerjes tenía muchos: traductores de Babilonia, escribas de palacio e incluso agentes de ciudades griegas. Uno de ellos, un hombre llamado Farnaces, interceptó una carta. Venía del propio rey, dirigida a la esposa de Macistes. En la carta solo había una línea: «Nos veremos junto a la fuente del jardín cuando cambie la guardia». Para los cortesanos sonaba como una frase cualquiera. Pero Farnaces notó un símbolo al final de la carta: el signo que en la corte usaban para mensajes de amor secreto. Ahora estaba claro. El rey intentaba seducir a la esposa de su propio hermano. Pero lo más extraño estaba por venir. Ella lo rechazó. Jerjes la vio por primera vez en un gran banquete en la primavera de ese año. Llevaba un velo oscuro, con brazaletes de oro en las manos. Cuando se movía tintineaban suavemente. El rey no podía apartar la mirada. Después de eso empezó a enviarle regalos: telas preciosas, anillos, incluso esclavas de la India, pero cada regalo volvía de vuelta. Más tarde, en los archivos de Susa, encontraron una denuncia anónima. Solo contenía una frase: el rey la mira como a un trofeo que no se puede comprar. Mientras tanto, la esposa de Jerjes empezó a sospechar algo. La reina se llamaba Amestris. Contrató a su propia espía, una mujer llamada Lira, que se hacía pasar por una simple sirvienta. Unos días después, Lira trajo el primer informe. «El rey casi no duerme», dijo. «Por las noches camina por las habitaciones repitiendo un mismo nombre». Pero el verdadero escándalo empezó en verano. En junio, Jerjes comenzó a salir del palacio en secreto. Detrás del salón del trono había un pasillo estrecho que llevaba a una salida oculta del palacio. Por la noche, el rey salía por allí y se dirigía a un caravanserai en las afueras de Susa. Allí esperaba, vestido como un mercader común, pero la mujer nunca llegó. En su lugar, Farnaces trajo la respuesta: «Soy fiel a mi marido». Cuando Jerjes leyó esas palabras, en un arrebato de furia rompió una jarra de vino. Los cortesanos contaron después que fue la primera vez en muchos años que el rey perdió el control. Lira oyó su grito y se lo informó inmediatamente a la reina. Y entonces Amestris inició su propia investigación. Pero no montó un escándalo. Decidió esperar, porque entendía una cosa: la obsesión del rey apenas estaba empezando. Pasaron varios meses. Jerjes no consiguió conquistar a la esposa de su hermano. Y entonces ocurrió lo que hizo la situación aún más peligrosa. El rey fijó su atención en la hija de ella. Se llamaba Artaínta. Pero había un problema. Artaínta ya estaba casada. Y no con cualquiera. Con el hijo del propio Jerjes. Su marido era el príncipe Darío. Eso significaba que la relación entre ellos no era solo prohibida. Podía destruir a toda la familia real.
Jerjes empezó a cortejarla en secreto. Le enviaba notas y regalos, y un día Artaínta aceptó reunirse. De noche, lejos del palacio. Cuando entró en la habitación, Jerjes ya la esperaba. Sin ropas reales, con una simple capa oscura para que no lo reconocieran. Cerró la puerta y dijo en voz baja: «Ya no puedo fingir más. Solo pienso en ti». Artaínta guardó silencio durante un largo rato. Luego respondió: «Tú eres el rey de Persia, pero yo soy la esposa de tu hijo. Si se enteran, la sangre correrá a ríos. Mi padre Masistes es tu hermano. Mi marido Darío es tu heredero. ¿Por qué arriesgas todo?». Jerjes se acercó un poco más, pero todavía no la tocó. «Porque sin ti todo lo demás no tiene sentido», dijo. «Pídeme lo que quieras, y te lo daré». Tras un largo silencio, Artaínta contestó: «Entonces demuéstralo». Hablaron casi hasta el amanecer, pero no sabían que ya los vigilaban. La esposa de Jerjes, la reina Amestris, había iniciado su propia investigación. Sus hombres seguían cada paso del rey. Unas semanas después, llegaron a sus oídos los primeros rumores. Jerjes se reúne en secreto con una joven mujer. Cuando Amestris descubrió quién era exactamente, palideció. Artaínta, la hija de Masistes, y la esposa del heredero al trono. Pero la reina no montó un escándalo. Decidió esperar, porque entendía que tarde o temprano Jerjes cometería un error. Y ese error llegó. Una tarde, Jerjes se reunió de nuevo con Artaínta en el jardín del palacio. Allí le hizo un juramento. «Pídeme lo que quieras», le dijo, «aunque me cueste el trono». Artaínta lo miró y respondió con calma: «Entonces dame la manto, ese mismo manto que tu esposa tejió para ti». No era un simple regalo. Ese manto era el símbolo del amor de la reina, la prueba de su devoción al rey. Jerjes guardó silencio varios segundos. Sabía que aquello podía terminar en catástrofe. Aún así, asintió. «Está bien», dijo. «Lo tendrás». En ese momento, aún no sabía que con esa decisión ya había firmado la sentencia de su propia familia. A principios del año siguiente, Artaínta recibió el regalo, ese mismo manto. Jerjes se lo entregó en secreto a través de su hombre de confianza. El manto venía envuelto en una tela sencilla, para que nadie en el palacio entendiera que era un presente real. Esa noche, Artaínta lo desenvolvió en sus aposentos. Los hilos de oro brillaban a la luz de la lámpara. Los leones bordados parecían casi vivos. No era solo ropa, era un símbolo. El manto que la reina Amestris había tejido para su esposo. Artaínta se lo puso y se miró en el espejo de bronce. Y entonces comprendió una cosa. Este regalo era un desafío. Pero aún no sabía a quién iba dirigido exactamente. La respuesta llegó muy pronto. Unas semanas después, organizaron un gran banquete en el palacio. Acudió toda la corte, visires, sátrapas, generales, embajadores de provincias lejanas. Precisamente allí, Artaínta decidió aparecer como el nuevo manto. Cuando entró en el salón, las conversaciones se apagaron. Algunos cortesanos reconocieron el patrón al instante, pero una mujer lo identificó de inmediato. La reina Amestris. Estaba sentada junto a Jerjes y miró directamente a Artaínta. Conocía cada hilo de ese manto de memoria. Ella misma lo había creado para su marido. Jerjes también lo vio, y palideció. Se inclinó hacia su esposa y susurró: «Esto no significa nada». Amestris respondió fríamente: «Significa todo». Pero delante de todos no dijo nada. La reina sabía esperar. A la mañana siguiente llamó a su espía Lira. «¿Quién le dio mi manto?», preguntó. Lira se lo contó todo. Las reuniones secretas, el juramento del rey, y cómo Artaínta había pedido precisamente ese regalo. Amestris escuchó en silencio. Luego se acercó a la ventana y miró durante largo rato el jardín del palacio. «Ella cree que ha ganado», dijo por fin la reina, «pero no sabe con quién se ha metido». Pronto Amestris empezó a preparar su respuesta.
se reunió en secreto con el visir Artábano. «Si el hermano del rey se entera, habrá rebelión», le advirtió él. «Después de la guerra con los griegos, las provincias ya están descontentas». Amestris asintió. «Entonces necesitamos pruebas», dijo. «Todas hasta la última». Pero la verdadera explosión llegó poco después. Una noche, Jerjes y su esposa se quedaron a solas. Amestris arrojó sobre la mesa el informe de los espías. «¿Le diste mi manto a tu sobrina?», preguntó. Jerjes intentó quitárselo de encima. «Es solo un regalo». Y entonces ocurrió algo que en la corte nadie se habría atrevido ni a imaginar. Amestris abofeteó al rey en la cara. La habitación quedó en silencio absoluto. Nadie osaba levantar la mano contra el rey persa. Pero ella lo hizo. «Todavía te amo», dijo. «Pero si no paras, destruiré todo lo que te importa». Jerjes no respondió nada, solo se dio la vuelta y salió. Esa noche la reina apenas durmió. Se sentó junto a la fuente del jardín del palacio y escuchó el murmullo del agua. Los espías seguían trayendo informes. Artaínta llevaba el manto casi todos los días. Y entonces Amestris tomó una decisión. No se vengaría de inmediato. Esperaría, porque conocía una vieja verdad de la corte. El golpe más doloroso es el que nadie espera. Y la oportunidad de darlo estaba a punto de llegar. Se acercaba el cumpleaños del rey. Según la antigua tradición persa, ese día el rey estaba obligado a cumplir cualquier deseo de su esposa. Y Amestris ya tenía un deseo muy terrible. El cumpleaños de Jerjes en marzo del año 478 antes de nuestra era se celebró con una pompa especial, tan fastuosa como no se había visto desde la derrota en la guerra contra los griegos. El palacio de Susa estaba iluminado por antorchas en soportes de oro. Las mesas rebosaban de frutas de la India, carne de antílope y vino de los mejores viñedos de Babilonia. Sátrapas, generales y embajadores alzaban sus copas por la salud del rey. Jerjes estaba sentado en el trono y sonreía, pero en su mirada no había alegría. Sentía que su esposa preparaba un golpe. Cuando el banquete llegaba a su fin, Amestris se acercó al rey. Según la antigua costumbre, ese día el rey debía cumplir cualquier deseo de su esposa. Se inclinó hacia él tan cerca que nadie pudiera oírla y dijo en voz baja: «Quiero a Sarina, la esposa de tu hermano Macistes. Tráemela, viva». Jerjes se quedó inmóvil. La copa en su mano tembló y el vino se derramó sobre la mesa. Susurró: «¿Para qué la quieres?». Amestris sonrió fríamente. «Es mi secreto. Juraste cumplirlo. Hazlo». El rey guardó silencio durante mucho tiempo, mientras a su alrededor seguían las risas y las conversaciones de los invitados. Al final dijo en voz baja: «Está bien». En ese instante comprendió. No estaba entregando solo a una mujer, estaba entregando a su propio hermano. Al día siguiente la guardia irrumpió en los aposentos de Sarina y se la llevó al palacio. La condujeron a una habitación cerrada detrás del salón del trono, donde las paredes estaban cubiertas de pesados tapices y en un rincón murmuraba una fuente con agua de rosas. Amestris la esperaba allí sola. Sarina estaba de rodillas, con el velo arrancado. Con voz temblorosa preguntó: «¿Qué he hecho?». Amestris se acercó y respondió: «Lo sabías. Tu hija lleva mi manto real. Tu marido es el hermano del rey. Permitiste que ocurriera». Sarina lloró. «Yo no sabía nada. Artaínta lo ocultaba todo. Soy fiel a mi marido y a mi familia». Pero la reina no escuchaba. Con una señal suya, la guardia se llevó a la prisionera. Lo que ocurrió después, las fuentes antiguas lo describen como una cruel venganza. La mujer fue sometida a un castigo brutal, y luego ordenaron que la devolvieran a casa para que su marido viera las consecuencias. Cuando llevaron a Sarina ante Macistes, al principio él no pudo creer lo que veía. Al contemplar a su esposa, cayó de rodillas, y por primera vez en su vida, lloró. Ella apenas respiraba, y susurró sus últimas palabras: «Véngate, por mí, por nuestra familia».
Unas horas después murió en sus brazos. Aturdido, Macistes reunió a sus hombres leales en un caravanserai en las afueras de Susa. Eran guerreros que habían luchado junto a él en campañas pasadas. Les dijo en voz baja pero firme: «Mi hermano me ha traicionado. Entregó a mi esposa para que la destrozaran. Levantaré una rebelión. Bactria, Partia y Soctiana me apoyarán». Sin embargo, la conspiración no duró mucho. 2 días después, los espías informaron de todo al palacio. El consejero Artabano se lo comunicó personalmente al rey. «Macistes se dirige a Bactria y está reuniendo un ejército. Si no lo detenemos ahora, estallará una guerra dentro del imperio». Jerjes ordenó enviar un destacamento de jinetes. Interceptaron a Macistes en el camino hacia las satrapías orientales. La lucha fue breve y feroz. Macistes cayó muerto, atravesado por una lanza, maldiciendo a su hermano antes de exhalar el último aliento. Cuando su hija Artaínta se enteró de la muerte de su padre, estaba de pie junto a la ventana de sus aposentos mirando el jardín del palacio. Las lágrimas corrían por su rostro. En voz baja susurró: «Perdóname, todo empezó por mi culpa». Esa misma noche desapareció. Los sirvientes murmuraban que la joven se había quitado la vida, pero su cuerpo nunca fue encontrado. Tras estos acontecimientos, la corte se sumió en un extraño silencio. Amestris había conseguido lo que quería, pero no sentía alegría. Yerjes se volvió retraído y casi dejó de aparecer en las fiestas. La corte persa parecía congelada, esperando nuevas desgracias. ¿Fue este el final de la tragedia? ¿O solo el comienzo del declive que nadie notó de inmediato? Después de la muerte de Macistes y la desaparición de Artaínta, el palacio de Susa se hundió en un silencio mortal. Jerjes ya no organizaba banquetes. Pasaba los días solo en el salón del trono, mirando el asiento vacío a su lado donde antes se sentaba Amestris. Ella también había cambiado. El triunfo se transformó en vacío. Caminaba por el jardín con las fuentes de agua de rosas, pero ahora su murmullo le parecía una burla. Los espías informaban. La reina no dormía por las noches. Murmuraba los nombres de Sarina y Artaínta. El visir Artabano, el único que se atrevía a acercarse, le preguntó un día: «¿Qué sigue, señora?». Amestris respondió en voz baja: «Nada. Todo ya ha terminado». Jerjes no ejecutó a nadie por la rebelión de Macistes. Simplemente hizo la vista gorda ante los rumores. Bactria y Partia se calmaron, pero la grieta permaneció. El imperio aqueménida empezó a debilitarse. Los sátrapas de provincias lejanas enviaban el tributo más despacio. Los griegos de Jonia alzaron la cabeza y en el propio palacio se susurraba sobre una maldición. Jerjes envejeció en un solo año. La barba se le encaneció, los ojos se le apagaron. Ya no miraba a las mujeres. Ya no organizaba cacerías. Pasó sus últimos años en soledad, recordando cada encuentro, cada palabra, cada juramento. El monólogo interior del rey era sencillo. Quería amor. Y solo obtuve sangre. Amestris murió varios años después, en silencio, mientras dormía. Nadie sabe de qué. ¿Veneno? ¿Pena o simplemente un corazón que no resistió más? A Jerjes lo encontraron muerto en agosto del año 465 antes de nuestra era, degollado en su propia cama. Oficialmente nunca se encontró al asesino, pero en voz baja se decía: fue uno de los eunucos vengándose de antiguas ofensas, o un hijo cansado de esperar el trono. La versión oficial: conspiración de Artabano. Pero la verdad, como siempre, se hundió en las sombras. ¿Quién tuvo razón en esta historia? ¿Jerjes, cegado por una pasión que le parecía amor? ¿Amestris, defendiendo el trono a cualquier precio? ¿O Sarina y Macistes, que solo querían vivir su vida sin meterse en los juegos reales? ¿Se puede perdonar una traición cuando destruye no solo a una familia, sino a todo un imperio? ¿Fue el amor de Jerjes verdadero o solo una oscura obsesión que devoraba todo a su paso? La conexión con nuestro tiempo es evidente. Hoy en día la gente sacrifica a sus seres queridos por poder, carrera, dinero. Eligen el trono en vez de la familia, las ambiciones en vez de la humanidad. Un error equivocado y se derrumba no solo la casa, sino todo lo construido durante años. Piénsalo.
¿Qué es más importante para ti? ¿La pasión que ciega o la lealtad tranquila que mantiene el mundo en pie? La lección vital de esta historia es simple y cruel. La obsesión puede cegar incluso al hombre más fuerte y llevar a la destrucción de todo lo que le importa. Aprende a distinguir el amor verdadero de la pasión ciega antes de que sea demasiado tarde. No dejes que los deseos oscuros tomen el control, porque el precio siempre resulta más alto de lo que parece al principio.